Dios usó a un diácono, que antes de ser diácono era una persona más, donde fue elegido y pasó a ser evangelista, y después Dios lo usó para bautizar a un hombre que jamás se hubiese ocurrido en su vida meterlo en el agua. La palabra de Dios, si me quieren acompañar, está en el libro de los Hechos 8, 26, 39. Dice, el título es Felipe y el etíope. Dice, voy a leer unos versículos. Dice, el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo. Para los que no conocen la historia de Felipe, Felipe era uno de los 7 elegidos como diáconos. Un diácono o una diaconisa es una persona que sirve a Dios en cosas prácticas. Había problema, dice la Biblia, entre las viudas griegas y las viudas hebreas, y entonces Pedro estaba con los apóstoles, estaba un poco desbordado porque estaban sirviendo las mesas, y Pedro dijo, no es bueno que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios y orar y que sirvamos las mesas. Esto quiero explicarlo, no es que servir una mesa es menos espiritual que predicar. Lo que pasa es que en la iglesia hay funciones. Y como en un hospital, por ejemplo, ¿no? Está el enfermero, está el doctor, está el cirujano, está el dentista. Si uno quisiera abarcar todas las funciones, sería imposible. Entonces, en la iglesia también hay especialidades. Felipe fue uno de los diáconos que fue elegido para servir las mesas, pero evidentemente Dios tenía otro plan para él y lo llamó a predicar a Samaria. Samaria dice que su predicación fue muy exitosa, había mucha gente que lo seguía y sin embargo el Espíritu de Dios lo sacó de ese lugar y lo llevó al desierto, y ahí se encontró con un etíope, con un eunuco de otra raza, de otro color, de otra costumbre. Vamos a la palabra, dice, un ángel del Señor le habló diciendo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Ahora vamos a seguir leyendo, no cierre la Biblia. Pero él era un sirviente, pero un sirviente que tenía un cargo importante. Tenía que cuidar los tesoros. ¿Vieron cómo a veces las personas que trabajan en casa de familia, mujeres mayormente, la patrona le tiene confianza y le da la llave para que cuide la casa, ¿no? Bueno, eso no es algo que se lo dan a cualquiera, sino alguien que se ha ganado la confianza. Este etíope se ganó la confianza de la reina y le cuidaba todos los tesoros, es decir, no era cualquier persona, tenía un cargo importante en ese momento. El versículo 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y vete al sur por camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. El ángel lo sacó de la multitud y lo llevó al desierto. Si Felipe hubiese sido una persona orgullosa y que estaba muy convencida de lo que él hacía, era ese lugar, seguramente no hubiese sido usado por Dios. Pero a veces Dios nos saca de un lugar y nos pone en otro, porque Dios tiene propósito. A veces puede ser accidental. A veces perdemos un trabajo y pensamos que el trabajo que perdemos es casual. Y a veces Dios nos cambia porque tiene un propósito. Porque nadie conoce la mente de Dios. Amén. Yo al menos no conozco todo el pensamiento de Dios. Conozco lo que dice la Biblia, pero Dios es infinito. ¿Sí? Entonces Dios a veces tiene propósitos para nuestras vidas. Tiene propósito para cada uno de nosotros.
Quisiera tocar 10 aspectos de este etíope, de este eunuco. Tenía carencia y estaba confuso, porque estaba leyendo la palabra pero no la entendía. A veces nos pasa a nosotros, ¿no? Leemos la Biblia, pero decimos de qué se trata. Y por ahí estamos meses y años para entender un pasaje. A veces necesitamos que alguien lo explique, porque la palabra está velada y se revela, se corre el velo, cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Pero a veces nos ilumina por alguien. Por eso es importante compartir la palabra. Segundo, tuvo una confrontación. ¿De qué está hablando esta escritura? No sabía de quién hablaba el profeta Isaías. Su conciencia estaba pensando en la palabra. Qué bueno eso, que la palabra trabaje en la conciencia. ¿Vieron que la conciencia, qué es la conciencia? Algo que a nosotros tenemos adentro en el cerebro y hace que pensemos cosas. A mí me gusta usar la palabra de campo, rumiar, porque rumiar tiene que ver con la vaca, y la vaca cuando rumia el pasto saca buena leche. Masticar, rumiar la palabra es sacar buena leche, pero leche espiritual. Amén. Conocimiento, comprensión, conquista, convicción, conversión, cambio y contentamiento. Todo este proceso vivió esta persona. Estaba leyendo la palabra, pero no entendía de qué se trataba. Cuando le habla a este hombre, Felipe, cambia su vida, se pone contento y tiene un gesto que vamos a verlo ahora porque tiene mucho que ver por los 4 que hoy han pasado, las 4 que hoy han pasado por las aguas de la bautismo. Una definición: Felipe era etíope, país del sur de Egipto, del continente de África. El eunuco, hombre castrado, los eunucos lo castraban en esa época para no poder engendrar hijos. Hoy se castra a los animales, pero en esa época se hacía con los seres humanos. Para no engendrar, era una forma de que el dueño, en este caso la reina, lo tenga dependiente para su palacio para siempre. Es decir, qué feo que alguien te castra, no ese miembro, pero te puede castrar un proyecto. Hay gente que te amputa un proyecto, que te dice no servís para esto. A veces nos pasa eso, que tenemos ganas de hacer cosas, pero hay alguien que enseguida nos pincha el globo. Este era eunuco, este era este hombre. Dice la palabra de Dios y la tradición, porque sabe que la Biblia se terminó de escribir, pero hay una tradición desde los Hechos de los Apóstoles hasta hoy, siglo XXI, y dicen que este hombre, cuando volvió a su tierra, fundó una iglesia en base a la predicación que había recibido en su corazón. La semilla, que es la palabra de Dios, hermanos, nunca cae vacía. Si cae en buena tierra, da buenos frutos. Amén. ¿Me sigue? Hay personas que conocemos ahora, que quizás son personas de renombre, como evangelistas conocidos, y una vez fueron personas que alguien les sembró la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta canción que estábamos cantando recién, de Jesús Adrián Romero, que habla de que no me rindo, que trato de no pelear con Dios, es una canción hermosa. No sé si ustedes conocen la historia de Jesús Adrián, un cantante, músico y pastor de una iglesia, muy talentoso. Dice que él es hijo de su mamá con muchos hermanos. Era una familia muy numerosa. La mamá tenía cáncer. La mamá de Jesús Adrián. Chicos, escuchen. Ninguno de los hermanos, quien tampoco conocía a Cristo. La mamá tenía esa enfermedad tremenda que es el cáncer, y estaban todos sin saber lo que la mamá le pasaba, porque ella había ocultado en su corazón. Hasta que un día golpearon la puerta de su casa y era un muchacho joven que predicaba casa por casa la palabra de Dios. Y ella fue a la iglesia y Dios, después de un tiempo, le hizo un milagro tremendo, la sanó del cáncer. Gracias a ese muchacho, toda la familia conoció al Señor. Varios de los hermanos de Jesús Adrián están en el ministerio y él también. Porque un muchacho un día obedeció a Dios
entró a la casa o golpeó la casa de una persona y esa semilla que fue sembrada dio frutos. Amén. Esto Amén. es el Señor. No tengamos miedo de sembrar, porque en alguna tierra va a caer y va a dar frutos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Versículos 30, 31 y 32. Si me siguen, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entendés lo que estás leyendo? Y le dijo, ¿cómo voy a poder entender si alguno no me lo enseña? Es decir, no entendía. Y rogó Felipe que subiese y se sentase con él. Es decir, Felipe iba caminando, el hombre iba en un carro, se sentó arriba del carro con el eunuco, Felipe, y le empezó a explicar el pasaje que leía. Dice, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que trasquila, así no abrió su boca. Está hablando el profeta Isaías ¿de quién? De Jesús, de los sufrimientos de Jesús. ¿Cuál es el ejemplo de Felipe? Felipe fue obediente. ¿Algunos de ustedes son obedientes a Dios? A ver. A veces, ¿no? Amén, bien, hay que ser obediente. También a los padres. Pero a Dios también. Felipe no era racista, porque el eunuco era negro. Y dice, no, yo con los negros no. Algunos dicen esto, ¿no? Lamentablemente. Para Dios no hay acepción de personas, no hay color de piel. Para el Señor somos todos iguales. Amén. Porque todos somos iguales a los ojos de Dios. Felipe comenzó con una pregunta. Es decir, ¿qué te pasa? Que te veo que estás ahí. Y le ganó la confianza, la simpatía. No entiendo lo que estoy diciendo. Felipe comenzó desde el punto del conocimiento del etíope, del Evangelio. Empezó a enseñarle. Miren esta imagen, ¿no? Que por más o menos podría haber sido así. El etíope era negro, el eunuco, el eunuco y Felipe parece que no. Estaban los dos en un carro. Es como si ahorita subís a un auto de alguien que te lleva y te pregunta algo de la Biblia, ¿no? ¿Qué son ustedes? ¿Evangelistas? ¿Mormones? ¿Testigos de Jehová? ¿De qué secta son? ¿Y ustedes qué le van a decir? A ver. Somos cristianos. Y hablame de Cristo. ¿Y qué sé yo te va a decir? Jesús tenía barba. No es eso. Jesús usaba sandalia tampoco. ¿Qué es Jesús? Y Jesús, podemos decir, es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y por los míos, me dio una vida diferente y me salvó. Por ahí podés decirle como el ciego, yo antes no veía, pero no con estos ojos, con los ojos espirituales, estaba ciego y ahora veo. O por ahí que podés contar un milagro, antes estaba enfermo, Jesús me sanó. No sé, cada uno sabe su vida, pero tenemos algo que contar al otro. No somos personas que tenemos que quedarnos con la bendición. Siempre hay una oportunidad. Amén. La salvación requiere de la predicación. Nadie se va a salvar si nadie le predica. Esa palabra que cantamos hoy, o esa palabra de Dios que le cantamos hoy, enciende una luz. Falta una estrofa, que no la puse yo, porque es media difícil. Pero cita la Biblia esa estrofa y dice, ¿cómo oirán si nunca se le ha predicado? ¿No? Es decir, si las personas no conocen a Cristo es porque mucha gente no le ha hablado de Cristo. Todavía hay mucha gente que no conoce al Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad. Y si no se anima a predicar, invítelo a la iglesia. Dios puede hacer un milagro, como lo hizo en mi vida, como lo puede hacer en tu vida. Nadie será salvo sin la predicación. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Camino a Emaús, no sé si ustedes lo leyeron en el Evangelio de Lucas, al final, dice que dos hombres camino a Emaús estaban tristes porque había muerto a Jesús. Jesús se le aparece resucitado y le empieza a hablar sobre las Escrituras y dice que empezó a arder su corazón y le dijeron a ese extraño que caminaba con ellos, quédate con nosotros, porque se oscurece, se hace de noche y queremos escucharte más. Y
Jesús se quedó un poquito más, partió el pan, como vamos a hacer hoy la Santa Cena, y dice que en su corazón se le enardecía de alegría y se le abrió el entendimiento, porque cuando Dios habla, la mente nuestra se abre. Un paracaídas, si no se abre, ¿qué pasa con el paracaídas? Se hace tortilla, por no decir otra cosa. Una mente que no se abre, también, bueno, la mente hay que abrirla, para Dios, para la vida, para todo. Tenemos que tener la mente abierta, ¿sí? Abrirla para las cosas que valen la pena. Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura anunciando a Jesús. Yo termino, y yendo por camino, llegaron a cierta agua, como hoy, a una pileta, y dijo el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren las ganas que tenía este hombre de hacer este paso de fe. Yo pregunto y les pregunto, ¿el eunuco escuchó a Jesús alguna vez? No. ¿Escuchó alguna vez a un apóstol que decía que Jesús mandó a predicar? No. Venía de otra cultura, venía de otro país, venía de otra raza, de otra religión. Pero sin embargo, entendió por el Espíritu que después de recibir la palabra tenía que pasar por un acto de fe, que es ser bautizado. Como hicieron hoy ustedes, hermanos. Pasaron por las aguas por un acto de fe. Y Dios las va a bendecir. Amén. Grandemente. Amén. Amén. Felipe dijo, si quieres de todo corazón, bien puedes. El tema no es hacer un curso, el tema no es saberse la Biblia de pe a pa, está bueno saberlo. El tema es creer lo que yo voy a hacer. Y respondió y dijo, creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Nada más y nada menos. El ladrón de la cruz que estaba al lado de Jesús no pasó por las aguas de bautismo, pero le dijo, Señor, uno de los ladrones, ¿no? Señor, ten piedad de este pecador, sálvame. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque si uno le confiesa al Señor, Dios abre puertas de liberación. Amén. Bueno, se me acabó el machito. Yo quisiera cerrar con esto. Lo que hicieron las hermanas hoy y los que ya se bautizaron, para recordarles, porque no es cualquier cosa. El bautismo lo que hace es acreditar oficialmente ante el pueblo de Dios y ante Dios mismo que somos hijos de Dios. Cuando uno acepta a Jesús, pasa a ser hijo de Dios. Pero el bautismo es como el diploma. ¿Vieron como cuando uno termina un estudio y se recibe de algo? Es una confirmación pública. Por eso nadie se bautiza en privado. Es decir, uno no puede ir a llenar la bañadera y decir, bueno, me voy a autobautizar yo mismo. No. Necesita de alguien que lo bautice y si mejor si hay testigos. Este etíope no estaba solo, había testigos, porque iba en caravana, había gente. Hoy había chicos en la ceremonia. Estaban los nietos, las nietas de Dora, estaban sus hijas. Sí, qué lindo, estaba Luciano, y había gente observando. Y seguramente que muchos ángeles estaban festejando. Amén. Como están festejando ahora. Vamos a orar para que el bautismo que recibieron ustedes sea un bautismo de fuego, que su corazón esté lleno de Dios. Y los hermanos que no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿saben qué es el bautismo del Espíritu Santo? Están llenos de Dios, llenos de Dios, llenos de Dios. Cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, no solamente hablamos en lenguas, empezamos a vivir una visión espiritual diferente. Si no lo recibiste, vamos a orar. Incline sus rostros, cierre sus ojos, no se distraiga. Vamos a hacer una oración de fe. Padre, gracias por la fiesta espiritual que hemos tenido hoy, en esa pileta, en ese patio, en esa casa, que tan gentilmente nos han abierto las puertas. Gracias
por las 4 hermanas que han tenido un acto de fe, por sus vidas. Gracias, Señor, por los que han acompañado, por los niños, familiares, hermanos. Gracias, Señor, porque frenaste la tormenta, frenaste el mal tiempo para que haya una fiesta en la tierra, Señor. Amén, Señor. Pero ahora, Señor, te pido que aquel que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, lo reciba en el Señor. Lo reciba. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ustedes. Voy a poner una canción porque hoy, por razones laborales, no está cristiano. Una canción de fondo. Pero ustedes no se distraigan. Es simplemente una canción que la sentimos hoy con la pastora para ministrar. Voy a orar.